Bien, vamos ahora a ir con el filósofo que realmente nos compete ir analizando, que es Aristóteles, el siguiente filósofo al respecto. Si bien es cierto, Platón es maestro de Aristóteles, pero ¿qué importancia tiene Aristóteles y quién fue Aristóteles? Es precisamente lo que vamos a ver hoy. Bien, entonces vamos con esto. La filosofía aristotélica y su relación con la pedagogía o con la educación, mejor dicho. Bien, vamos en la primera parte. Los ideales de una cultura griega o de la cultura griega. Todo pueblo que alcanza un cierto grado de desarrollo se halla naturalmente inclinado a fortalecer la educación. La educación es el principio mediante el cual la comunidad humana conserva, transmite y mejora su peculiaridad física y espiritual. Con el cambio que se promueve desde la educación, se supone que se amplían las expectativas de los individuos. El hombre solo puede propagar y conservar su forma de existencia social y espiritual mediante las fuerzas por las cuales las ha creado, es decir, mediante la voluntad consciente y la razón. Werner Jäger, Paideia, los ideales de la cultura griega. Bien, esto inicio con esta cita precisamente porque es una forma en cómo se podía entender el pensamiento griego de aquel momento. Cómo es que no solamente los filósofos, cómo es que el pensar de ese momento resultaba lo relevante de aquella época. Particularmente estamos viendo esta noción pues aristotélica. Continúo. ¿Quién fue Aristóteles? Aristóteles fue un filósofo griego, estagirita, hijo de un médico de la corte de Macedonia. En 367 marchó a Atenas y estudió unos 20 años en la Academia de Platón, hasta la muerte de este. Luego abandonó la ciudad-estado y llegó a Asos, cerca de Troya, desde donde 3 años más tarde partió para Lesbos. Ahí se dedicó al estudio de la zoología. Entre 343 y 335, Filipo II de Macedonia le confió la educación de Alejandro Magno. Esto es importante porque Alejandro Magno es un emperador y Aristóteles es su maestro, su primer maestro. Regresó a Atenas y fundó el Liceo, el más importante centro de estudios e investigación de la antigüedad clásica, donde enseñó durante 13 años. Se autoexilió tras la muerte de Alejandro. Decía, pensando en la muerte de Sócrates, que no quería dar a los atenienses la oportunidad de pecar por segunda vez contra la filosofía. Murió en Calcis poco después. Esto que se dice sobre pecar, sobre darles el gusto a los atenienses de pecar nuevamente o por segunda vez sobre la filosofía, tiene que ver con la muerte de su maestro, que es con la muerte de Sócrates. Esa de Platón, que habla de Sócrates, porque en el fondo Aristóteles también es una persona que no es partidario de la democracia, y vamos a ver por qué es que no le resulta tan agradable a Aristóteles la democracia. También es un filósofo un tanto jerárquico en la noción del aprendizaje y del conocimiento. Eso es importante señalarlo. Bien, continúo. ¿Cuáles son las obras de Aristóteles? De las más conocidas son las siguientes: El Organón, libro sobre las interpretaciones analíticos primeros y segundos, tópicos y argumentos sofísticos, su creación personal más duradera que contiene la lógica formal silogística, Metafísica y política, Ética Eudemo, Ética Anicómaco,
En ella se expuso la doctrina del justo medio. Así el coraje constituye el justo medio entre la temeridad y la cobardía. La mejor constitución de un Estado, según Aristóteles, encuentra su justo medio entre la monarquía y la democracia. La amplitud y el rigor del pensamiento aristotélico influyeron en toda la filosofía posterior, en particular en la escolástica de la Edad Media. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, precisamente porque Aristóteles es un personaje que va a tener gran relevancia precisamente por la forma en que él va a concebir la filosofía o el ejercicio de la filosofía. Lo que Aristóteles está viendo en el Organón son los tópicos lógicos. En otras palabras, con Aristóteles ya vamos a ver un sistema mucho más desarrollado a diferencia de Platón, porque mientras que Platón plantea el conocimiento a partir de diálogos que tiene él con su maestro, que es Sócrates, con Aristóteles ya vamos a ver un sistema mucho más desarrollado y mucho más técnico. El Organón, que es un tópico en el cual aparecen los tratados analíticos y el origen de la lógica o la lógica formal, es precisamente una manera de cómo se va a explicar el razonamiento o las proposiciones o los enunciados de X o Y índole. Mientras que en la metafísica y en la política vamos a ver dos temas que son controversiales: cuál es la función política del ciudadano griego y cuál es la función y cuál es aquello que está más allá de la física, porque Aristóteles también tiene un texto titulado La física, y en la metafísica lo que él intenta es ir más allá de esos elementos materiales que están sustentados en la filosofía de los presocráticos, o sea, la filosofía de la naturaleza, y que no solventan aquellas problemáticas que están más allá del mundo físico. Bien, después viene la ética audemo y la ética audemo, no, es la eudaimonía, la ética no, es ética audemo, no. Es que la ética Nicómaco es una ética dedicada a su hijo. La ética audemo es como la ética menor o una ética menor, se le ha adjudicado esa ahora, pero la ética Nicómaco es una ética dedicada a su hijo. Nicómaco es el nombre de su hijo de Aristóteles. Aquí lo interesante de Aristóteles en la ética Nicómaco es que él va a tratar de establecer el punto medio o el justo medio. El justo medio es el punto entre los placeres y los deseos. ¿Qué quiere decir esto? Es una especie de punto de moderación. Aquí se va a centrar gran parte de la filosofía. La enseñanza filosófica nos tiene que guiar, orientar a tomar decisiones justas o adecuadas, no irse hasta los extremos. Ahorita voy a explicar esto. De igual manera, tiene otros textos encaminados a la anatomía de los animales, etc. Es un autor ya sistemático, a diferencia de Platón, que no lo era tanto. Bien, vamos a continuar. A ver, permítanme. Ok. Bien, ¿qué otra cosa encontramos? La relación entre Platón y Aristóteles. ¿Cuál es la relación que tiene Platón y Aristóteles mutuamente? Es una relación muy estrecha, sin embargo sí muy diferencial en cuanto a pensamiento o a formas de pensar, sobre todo porque la doctrina de Platón sí llega a diferenciar con gran matiz de la aristotélica. Y como les dije, ¿por qué razón? Primero, por esto que les decía, que tiene que ver con un modelo más sistemático, y otra porque trata de superar a su maestro. Aristóteles presenta a Sócrates como el descubridor del concepto de razonamiento inductivo y de las definiciones universales. La forma de divulgar sus pensamientos fue muy similar a la de Platón.
es decir, por medio de diálogos y razonamientos. Quizá lo convierte en el más importante de estos tres filósofos. El hecho de que profundizó sus reflexiones de manera mucho más extendida y variada, aun cuando haya iniciado desde las enseñanzas de Sócrates y Platón, a pesar del apego a sus maestros, en muchos de sus pensamientos difiere de las ideas planteadas por ellos, alumno y maestro en la Academia de Platón. Al cabo del tiempo regresaron a Atenas y fundó su propia escuela, a la que llamó el Liceo. Mientras enseñaba a sus discípulos, solía pasear por los jardines, explicaba sus reflexiones, pensamientos y principios, a través de los cuales interpretaba los sucesos que existen en la vida cotidiana. Esta forma de enseñar muy particular, que se le adjudica a Aristóteles, y que no fue únicamente de él, sino de muchos sofistas o maestros de aquel momento, o sí, sabios de aquel momento, era ir caminando y enseñarles ciertas cosas que se veían en la vida diaria. Esto es interesante porque ellos iban caminando, recorrían gran parte de las regiones de Atenas o las zonas aledañas, y a partir de eso él les iba pues tratando de dar ejemplos y analizando lo que pasaba. A ese tipo de enseñanza o ese tipo de aprender caminando se le va a conocer como la enseñanza de los peripatéticos. Los peripatéticos van a ser una serie de personajes que van a aprender a partir de este ejercicio de caminar y aprender. El aprendizaje es que van caminando, van cuestionando, van analizando, un poco como lo que se ve en la película de Sócrates. Esa enseñanza es peripatética, caminar y ir enseñando. Ese es uno de los legados de esta tradición griega de ese momento. Bien, a ver, continuamos entonces. ¿Qué nos enseña Aristóteles? Lo que Aristóteles nos enseña, a pesar de todas las implicaciones que va a haber en su momento de la política, es que la educación que practicó no fue una mera instrucción, un listado de temas, conceptos, datos y nombres de cosas o personas. La educación que promueve busca un objetivo: pensar, y que este pensamiento sea en libertad. Esa libertad es considerada por Aristóteles una condición para la realización del ser humano, un ingrediente esencial de la vida que singulariza a nuestra especie y se traduce en el deseo de conocer y simbolizar. Bien, fue reconocido durante siglos como el filósofo por excelencia, pero también, en honor a la verdad, pudo ser denominado el científico por excelencia. Por erróneas que fueran a veces las respuestas dadas a sus propias interrogantes, la teoría geocéntrica o la tesis de la inmutabilidad de las especies, por ejemplo, la humanidad estará siempre agradecida a Aristóteles por haber planteado tales cuestionamientos y por su actitud consistente en prácticas de disciplinas científicas para tras ellos atraer las implicaciones filosóficas de la misma. Víctor Pin, Aristóteles, 2016. Esto que estamos señalando es muy importante. Yo te voy a decir por qué. Fíjense lo que les voy a preguntar para que quede un poco explícita esto que estamos analizando y viendo a continuación. Lo que les voy a preguntar, lo que quiero que me contesten con la siguiente pregunta es lo siguiente: ¿qué implica pensar? ¿Qué es pensar? Vamos, Daniela. Ajá. Bueno, pues sería tener una idea de algo. Eso sería justamente pensar. Bueno, a mi parecer es eso. No solamente el tener una idea, sino
más allá de eso, de lo que estás teniendo de esa idea, el por qué, el para qué o alguna otra cosa, eso es lo que yo siento que es pensar. Bien. ¿Tú qué dirías al respecto, Lucero? ¿Qué es pensar? Tu ¿Go? micrófono. Ajá, Ya, ya. perdón. Bueno, es como una, se podría decir, actividad o algo así que realiza el ser humano mediante la reflexión para hacer la acción. Ujú. Ajá. Entonces, yo pienso que es eso. Bien. Es todo aquello que pues, mediante el intelecto que uno reflexiona para llegar a hacer la actividad. Bueno, una acción. Bien, muy bien. Vamos con Daniela Trejo, que se acaba de incorporar. Y qué bueno, llegó a un buen momento. ¿Qué preguntó? Pregunta, ¿qué es pensar? ¿Qué es pensar? Lo que tú crees que es. Adelante, sin Para ningún problema. Lo que tú para crees ti, que es para ti. ¿qué es pensar? Pues, hoy pensar podría ser lo que yo quiera, o sea, pensar literalmente lo que yo quiera, si existen los ovnis o Ay, creo que se cerró. Ajá, ¿te escucho? se activó a mí. Ah, sí, ajá, sí. Ah, pues sí, pues pensar lo que yo quiera, ser libre de lo que puedo decir. Ujú. ¿Cómo? ¿Puede ser eso? Ajá, hola, ajá. ¿Cómo por ejemplo, una pregunta, y esta inicio contigo y después vamos con tus demás compañeros. ¿Cómo crees que se despierta el deseo de conocer o de aprender? Por lo que tú ves, o sea, supongamos que yo me interesa, o sea, yo veo cómo hacen, simple ejemplo, un celular. Es cuando a mí me digo, lo veo interesante y digo, o sea, yo quiero aprender a hacer eso. Y lo quiero lograr hasta que lo consigo. Sí, soy bien. Sí, no, la pregunta es así muy abierta. Pues te pregunto, Ajá. ¿cómo crees que surge el deseo de aprender o de conocer? Por lo que tú ves y por si para ti si te suena interesante, pues es cuando se despierta el interés de aprender algo nuevo. Bien. Daniela Velázquez, gracias Daniela. Trejo. ¿Cómo crees que surge el deseo de conocer o de aprender? ¿Cómo surge? ¿Cómo te imaginas que surge? ¿O cómo piensas que surge? Pues, al menos así, ahorita con usted, hay algunas palabras que a veces no entiendo cuando habla y digo, pues me quedo obviamente con la duda. Entonces, al no comprender algunas cosas, yo opino que es justamente eso lo que te hace tratar de investigar más, querer aprender más y pues enriquecerte justamente más de más información, porque si no entiendes alguna cosa que alguien te está hablando, pues obviamente dices, no, pues no quiero quedar como tonta y quiero pues seguir no sé, entendiéndole mejor a esa persona, quiero aprender más, o simplemente también pues por curiosidad. Alguien está hablando no sé, de otra cosa y tú escuchas y te quedas así de ¿qué es eso? Entonces con la curiosidad y obviamente también lo que influye son justamente las personas a tu alrededor, que obviamente pues estás hablando con otras personas, te hablan de diferente manera, puede ser que en algún otro idioma, y eso es lo que justamente te hace querer aprender lo que están, pues sí, de lo que están hablando. Muy bien, Daniela, esto que señalas es importante. Ahorita voy a decir en qué punto, y vamos con su compañera Lucero. Lucero, ¿cómo crees que surge el deseo de conocer o de aprender? Ya nos dijeron un poco sus compañeras, pero te escuchamos. Bueno, yo le pondría como que 3 conceptos, que sería la ignorancia del no saber, que él no sé qué significa, la incertidumbre,
que sería la necesidad de quererlo saber para satisfacerme. Y la otra sería, pues sí, la curiosidad, el preguntarme por qué, para qué o cómo es eso o cómo funciona. Entonces yo siento que serían esos tres conceptos. Muy bien, Lucero, esto que acabas de mencionar es muy importante, sobre todo esta idea de la ignorancia, la incertidumbre y la curiosidad. El hecho de lo que también señala Daniela sobre, la verdad es que sobre si algo no me queda claro, no quiero parecer alguien ignorante, es algo que precisamente se va a ver cultivado dentro de la sociedad griega. O sea, lo que yo les decía en algún momento es de que el mundo griego, para ir cerrando con esta parte de los griegos, el mundo griego va a cultivar esos ideales sobre el saber o la sabiduría como una especie de ¿cómo decirlo?, de actividad que era no solamente popular, sino una especie de deporte. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hoy muchos pagan por estar bien fitness, ¿no? Y tener no sé, el cuerpo de Bárbara Regil, o o yo qué sé, o por lo menos conservarse como esta mujer que parece que no envejece, pero que ya es una señora. Maribel Guardia. Ándale, esa mero, vean, hasta luego, para eso sí son buenas. Ese tipo de fisiología, ¿no? Así como en nuestro mundo esta cuestión de la imagen tiene un peso, en ese momento también para los griegos no es que fuera excluyente esta cuestión de lo físico, sino que era una cuestión relacionada con una especie de fortaleza o salud, pero también era mucho más importante en ese momento el fortalecimiento, si queremos decirlo de manera metafórica, del intelecto, del saber. O sea, para ellos lo más bello, porque era un ejercicio casi cotidiano, era el que una persona fuera un sabio o una persona sabia con varios conocimientos. Entonces ese era algo por excelencia. Él lo veía desde Sócrates, desde Platón. Por eso funda su escuela Aristóteles, porque lo que él quiere es que precisamente sus conocimientos vayan más allá de él. Por ejemplo, en su ética va a establecer un punto que es el justo medio. El justo medio trata de manera un poco simple de explicar lo siguiente, y digo de manera simple porque son muchas implicaciones, pero para que se entienda de forma más inmediata, que lo que dice Aristóteles es lo siguiente: supóngase que tienen la opción de ir a una fiesta donde la comida es gratis, la bebida es gratis, hay alberca, etc., y hasta el viaje es gratis. Pero y siempre que vengo el pero es porque siempre hay algo ahí. Resulta que el lunes, o bueno, supónganse que la fiesta es el fin de semana, y el lunes tienen que entregar un trabajo o hacer un examen que es lo que va a determinar si se titulan o no. Están ante la fiesta inolvidable de su vida, y adelante está el hecho de que ustedes quieran, el hecho de que ustedes entreguen su trabajo final. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harías tú, Daniela Trejo? Bueno, hay un dicho que siempre dice mi mamá y yo siempre igual lo pongo en práctica. Sonará muy mejor, muy grosero, pero no sé si lo he escuchado: primero lo que deja y después lo que atonta, ¿no? Ok, sí. Para no decir la grosería. Sí, lo ubico. Ajá. Y yo por mi parte yo sí lo he tomado en cuenta, porque yo sí he dejado varias fiestas. Bueno, y ahorita más en cuarentena, porque o sea mis amigos se reúnen más y yo
güey, o sea, estamos en cuarentena, no podemos. Pero de todos modos, o sea, antes que empezara la cuarentena, y también en esa cuarentena yo he dejado muchas fiestas. Ujú. Y también digo familiares, porque en diciembre mi familia se fue de vacaciones, profe. Y a mí me dejaron sola. Y creo que sí, varias de aquí del salón sí lo supieron, que me Bien. tuvieron que dejar sola. O sea, yo sí lo he hecho, porque pues quiero sacar primero mi título, o sea, pues literalmente así mi título, o sea, salir ya de la universidad y con bien. Bien, Yo bien, sí lo bien. he tomado en cuenta, bueno, en mi persona, porque sí he dejado fiestas. Ya llevo 3 años sin ir de vacaciones por la escuela. He dejado muchas cosas por la escuela. Bueno, eso es por mi parte. Ajá. Bien, muy bien. Esa sería por tu parte. ¿Tú qué dirías sobre esta situación hipotética, Daniela Velázquez? ¿Qué pensarías? ¿Cuál sería tu decisión o tu postura? Pues lo mismo, no saldría, la verdad, no iría a esa fiesta, Ujú, porque justamente, bueno, aparte es que yo no soy mucho de salir, no me ujú, gusta salir, entonces prefiero estar en mi casa, con mi familia y justamente haciendo pues alguna otra cosa justamente de provecho, que en este caso sería pues hacer el título, algo para obviamente pues para tu título. Y es por lo que también algunas personas me dicen que soy muy aguafiestas, porque no me gusta salir mucho ujú. con las fiestas y que a los antros y que esas cosas, no. De hecho, yo también por eso me alejé un poquito de otras personas, porque no me gusta salir mucho, entonces yo soy de las que digo, no, mejor prefiero hacer alguna otra cosa, quedarme a leer un libro o alguna otra, en este caso, pues hacer el trabajo ese que es para el título, pues no, la verdad no saldría, preferiría quedarme. Ujú. Bien, vamos con Lucero. Ujú. ¿Cuál sería tu opción, Lucero? Pues sin dudarlo, yo creo que el quedarme a mi trabajo, al hacer el trabajo. Ujú. Esa sería tu decisión. Ujú. ¿Por qué? Sí, pues porque el trabajo, pues simplemente porque es el interés, porque eso es lo que me va a sacar adelante. Aparte, pues no sé, es porque quiero, no me nace el ir a la fiesta. Es simplemente yo creo que eso, no me nace. Ok. Me nace más quedarme y hacerlo al ir. Es el interés que le tengo a cada uno y mi interés, el que gana, pues es el hacer mi trabajo. Ok, aquí la pregunta es precisamente lo que está planteando Aristóteles, o el ejemplo que estoy planteando con Aristóteles no es tanto de que si les quieran ir, no, es una fiesta que ustedes sí desean ir, pero que tienen este condicionante. O sea, es distinto a cuando, como lo que acaba de decir, no tengo ganas de ir. No, o sea, ustedes tienen un deseo fuerte de ir, pero tienen esa condición. Porque es distinto cuando tú dices, bueno, no tengo interés, en ocasiones me ha pasado. O a nosotros nos ha pasado que dices, no, pues sí, esto es más importante. No, aquí el problema que plantea esto, tú tienes dos deseos. O sea, tú sí quieres ir. O no sé, cambien la fiesta por el concierto, o el músico, o el artista, Ujú. o algo que ustedes sí quieran y tienen un condicionante. Esa es un poco la tesis que está tratando de plantear Aristóteles. Porque si te dan a elegir entre algo que a lo Pues mejor... aún así, Ujú. No, tú dirás ¿mm? que aún así sería lo mismo. Pues sí, yo creo que sí, aún así me quedaría. A ver, ajá. Porque como dijo Liz, hay que darle prioridades a ciertas cosas. Bien, bien. Entonces, así lo deseo tanto, pues me tengo que quedar a hacerlo. Bien, Daniel, ¿ibas a decir algo, Daniela Trejo? Sí, así, o sea, si ustedes dijeron que yo quiero ir, o sea, yo quiero, cuando se van de vacaciones, yo quiero ir, profe. Yo anhelo ir porque es la fiesta patronal del pueblo, se pone muy bonito todo, es con la familia, convives, me ha dicho mi mamá, pues vamos, no creo que te pase nada y todo el rollo. Le dije, no, sí me puede pasar porque es cuando estábamos como en calificaciones finales, que Ujú. tú podías así como, en diciembre pues,
O sea, son cosas que yo sí realmente sí quiero y la pienso, profe, o sea, ahí la pienso y digo, si sí voy, pues puede pasar esto y esto y esto, y si no voy, pues no puede pasar nada, pero de todos modos estoy aquí en la escuela y puedo sacar buenas calificaciones. O sea, yo sí me he puesto a pensar que sí quiero ir. O sea, lo he dudado en faltar a la escuela, pero de todos modos mi prioridad es la escuela en este momento. Bien. Porque para empezar, o sea, mis papás están dando como que el esfuerzo de pagar una escuela privada y que yo no lo aprovecho. Yo no, pues estoy mal. Ok, bien. Ok. Entonces, ¿por qué no vieron mi video? ¿Ya ven? Diría ahí Aristóteles, ¿dónde está la congruencia? No vieron mi video, muchos no vieron la película, entonces, ¿qué sucede? Porque se quería ir a lo que decía... ¿Dónde está la congruencia de lo que ustedes románticamente me lo dicen? Y yo digo, quiero creer, y creo en mis alumnas. Y de repente les pregunto del video de la película, y la vi a la mitad, me quedé dormida, hice el quehacer, y yo dije, diablos. Pero en fin. No, yo el video sí lo vi. No, sí, yo no digo que no lo haya visto. Pero la película, es que ¿sabe qué, profesor? Ajá. Que yo siento, no sé si hablo por mis compañeras. No, está bien. Pero es que como tenías que leerla, a veces te dificultaba. Entonces yo siento que a veces el que no le entendías a las palabras como que te aburría. Y había partes en las que pasaban bien rápido el texto. Entonces yo sí hubo una parte en la que dije, bueno, voy a tomarme un descanso y después la sigo viendo. Bueno. Pero ese descanso se prolongó y pues ya no lo pude ver. Eso ya es otra cosa. Pero sí había... pero sí había partes en las que como que hablaban muy rápido y pues no alcanzaba uno como que a comprenderla, o era leer, comprender o ver. Entonces yo creo que esa era como que la dificultad. Eso me recuerda a un amigo que vendía películas, o vende películas creo que todavía, pero me acuerdo que le decía, oye, ¿no tienen las películas dobladas al español? Dice. No, dice, pues de hecho, yo que sepa, nunca estuvo la película doblada, estuvo solamente subtitulada, pues como llegó aquí al país. Y dice, es que o le pongo atención a lo que leo o veo ¿a ti no te pasa? Y él dice, no, a mí no me pasa, yo sí leo y veo lo que está pasando. Digo, es como que un poco complicado, digo, pero dice, no lo entendía, pero lo entiendo porque... yo tampoco lo entendía hasta que tuve a mis alumnos de prepa, ¿no? Porque decían, profesor, es que o sigo las letras dije, ya vi el problema es que no están acostumbrados a leer rápido. Entonces cuando no leen rápido, pues evidentemente pasa lo que tú dices, o sea, va pasando y en lo que vas terminando de leer, pues ya pasó la imagen o la escena y pues ya no la ves. Regularmente el diálogo va sincronizado con la voz. Pero bueno, lo que diría Aristóteles sería lo siguiente, un poco distante a lo que ustedes acaban de contestar. Lo siguiente, Aristóteles diría que no tendrán que reprimirse. Dice, porque si ustedes reprimen esos deseos, también les genera un remordimiento. O sea, vivir de manera infeliz también no es justo, diría él. Él va a utilizar el término de justicia o justo medio. No es justo vivir con remordimiento, vivir con resentimientos. ¿Por qué? Porque nos hace infelices. Y uno de los fines que tiene el ser humano o que buscamos es la felicidad. No vivir de manera infelices. Entonces, diría Aristóteles, ¿tú quieres ir a la fiesta? Sí, puedes ir. O tú quieres ir al concierto, sí, puedes ir. O tú quieres, pero no se te olvide que tienes una responsabilidad. Entonces es satisfacer ese deseo, pero no al extremo, diría Aristóteles. Hay que satisfacerlo siempre de forma, por así decirlo, vamos a utilizar una palabra responsable, de forma adecuada, sin excesos.
Lo que de hecho, yo creo que este comercial de nada con exceso, todo con medida, está inspirado en Aristóteles. Porque es lo que te dice un poco Aristóteles. Si tienes ganas de ir a la fiesta, te quedas cerca o vas temprano, terminas temprano, te regresas, y si ya avanzaste en tu trabajo, ya hiciste lo que tuviste que hacer previamente, pues se complementa, no están peleadas una cosa con la otra. El problema es cuando tú reprimes ciertas acciones porque a lo mejor no cumpliste, porque a lo mejor vas atrasada o porque no has hecho X o Y labor, o como suele pasar con la cultura mexicana, lo dejas hasta el final. Entonces ese tipo de problemáticas son las que nos hacen infelices, dice Aristóteles. El fin de esto no es reprimir sus deseos. Cambiemos lo de la fiesta o lo del ¿cómo se llama? El concierto, o no sé, de X circunstancia. Piensen en un postre. Es que voy a romper la dieta. Sí, diría Aristóteles, pero si no la rompes vas a ser infeliz. Vas a tener un cuerpazo, pero de una manera muy infeliz. Entonces, pues rómpele tantito, dice Aristóteles, rómpele tantito y vuelves a hacer ejercicio. Eso no está peleado. Lo peleado es cuando tú te dejas llevar por los excesos. ¿Por qué? Porque entonces ese punto medio o ese justo medio en el cual tenemos que moderar nuestras acciones se va a ver conflictuado. ¿Por qué? Porque vamos a tomar una decisión que sí nos va a producir felicidad, como por ejemplo el ir a la fiesta, ir al concierto, o comernos el postre que tanto nos agrada de más y pum, venir rebote. Y pues ese sí, de Aristóteles. Pues después viene el arrepentimiento, el remordimiento, todo lo negativo, y está ahí presente. Pero por el otro lado, si no lo haces, si no vas a decir, bueno, es que no vi a no vi a mis amigas, no disfruté mis familiares, etc. O no vi al cantante, o no vi al músico que tantos años llevo de ver, etc. Y te vas a estar arrepintiendo. Entonces, ese es otro problema que también diría Aristóteles. O sea, no puedes vivir con ese arrepentimiento, con ese remordimiento, porque pues también te produce tristeza. Entonces, o está el postre, la comida, y dices, no, es que voy a romper la dieta, o que al contrario, y te lo comes, o a lo mejor te lo comes, y dices, bueno, no miento, porque en el otro sí te lo comías, en este no te comes el postre o la comida, entonces vuelves otra vez a sentir remordimiento. Es que no lo probé, se me pasó, no lo hice, no supe qué sabía, o me quedé con las ganas, etc. Lo que está diciendo Aristóteles es de que es también negativo reprimir los deseos. O sea, ustedes tienen que buscar un punto justo en el cual estos deseos puedan satisfacerse sin que se lleguen a excesos o a extremos que nos perjudiquen. Y por el contrario, tampoco se trata de martirizarse, de vivir amargados ahí encerrados sin salir de vacaciones, porque creen que esto es muerto. No, tampoco se trata de eso, sino porque los hace infelices, dice Aristóteles, sino por el contrario, saber también mediar sin que se llegue a los extremos. Lo que Aristóteles está planteando es de que el justo medio es aquello que nos da la felicidad, y los extremos siempre resultan ser más que beneficiosos, negativos. Por ejemplo, esto que decía esta Daniela, primero lo que deja y después lo que atonta, o lo que ya ustedes saben. Aristóteles diría, no, quítate esa idea de la cabeza. Primero, sé feliz, te diría Aristóteles. ¿Y qué se necesita para ser feliz? Ser prudente. Esa sería la tesis de Aristóteles. O sea, si tú quieres ser feliz, tienes que ser prudente. La prudencia es vivir con moderación. Profe, ¿a qué hora se acaba su clase? ¿Eh? ¿A qué hora se acaba su clase? En 8 minutos. Ah, bueno. Sí. Perdón. Sí, eso es lo que diría Aristóteles. Hay que vivir con moderación.
hay que vivir de manera prudente. Uno tiene que ir por la vida de manera prudente. No puede vivir despotricando deseos y ir en contra de aquello que lo hace feliz. Entonces Aristóteles lo que te diría, en vez de decir primero lo que deja, Aristóteles, no, primero lo que te hace feliz y luego lo que te vuelve a hacer feliz. Y luego, o es más, primero lo que te hace feliz y luego evitar la infelicidad, es lo que te diría Aristóteles. O sea, pero él veía una felicidad no como la entendemos ahora, como una felicidad placentera, no. Es una especie de felicidad contemplativa, diría Aristóteles. Es una especie de felicidad que genera una contemplación en la persona, que la hace estar satisfecha consigo mismo porque tomó una decisión correcta y prudente, no porque haya limitado sus deseos o los haya reprimido, ni porque se haya excedido en ellos, sino porque ha sabido actuar de manera justa. Yo creo que un buen ejemplo que utilizó Daniela Trejo, si no me equivoco, tiene que ver con lo del COVID. Ese es un buen ejemplo que utilizaría Aristóteles. ¿Por qué? Porque lo que estaría diciendo Aristóteles es de que, bueno, está la enfermedad, hay muchas fiestas, sin embargo, lo que diría Aristóteles es de que tú, si vas a esas fiestas, muy probablemente si tienes a alguien adulto en tu casa o alguien vulnerable a enfermedades, puede resultar afectado. Eso pues es negativo y en vez de hacerte feliz te va a traer la infelicidad. Entonces Aristóteles diría, no puedes salir, no, pero puedes tener lo que hoy se conoce como borracheras o pedas virtuales. Sí, digo, eso no evita que no te puedas tomar un trago desde tu casa. Probablemente muchos dirán, no es lo mismo, sí, no es lo mismo, pero ¿por qué negar ese gusto, ese placer? Dirías, yo sé que no son las condiciones, pues me tomo un trago acá, disfrutamos así la transmisión de lejitos, y yo sé que no es lo más padre, pero no se excluye que puedas ser feliz, que tú puedas contemplar una manera distinta. Es lo que te diría Aristóteles, sé prudente. No es que, no estoy en la fiesta, bueno, que bueno, no estoy en la fiesta presencial, pero se podrá hacer una fiesta como sea virtual o una videollamada y estar cotorreando, como conozco a muchos compañeros que lo han hecho los últimos meses ante la carencia de alcohol y todas esas cosas, que lo hacían vía virtual, ¿no? Hace como un mes que me invitaron a una así y estuve con una amiga que está en España, otra que está en Guadalajara, otro que está en Toluca, y pues todo divertido porque pues es bueno, era a distancia, tenía rato que no los veía, pero siempre manejando esa prudencia porque lo que no quiero es afectar tanto a mis seres queridos como a las personas cercanas o a algún conocido. Eso es lo que diría Aristóteles, la prudencia, no negar la infelicidad, o sea, estar lo más bien no estar lo más distanciado de la infelicidad. Entre más felices seamos, mucho mejor. Pero repito, esta felicidad es una especie de felicidad contemplativa, una felicidad racional, una felicidad mediada. No es una felicidad que se centra en el desborde, sino por el contrario, es una felicidad que es prudente. Ese es el término que va a utilizar Aristóteles. La prudencia y la felicidad van de la mano. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, bien. Entonces ya no se repriman tanto. Bien, entonces vamos a cerrar con esta primera parte de Aristóteles para que ya sean libres como Elsa de Frozen. Entonces, tenemos clase ahorita. Ajá, por eso les digo, entonces ya. Bueno, pues disfrútenlo. Entonces, ya. Profe. Sí. Entonces tenemos hasta hoy en la noche para entregar la tarea, ¿verdad? Seré prudente, diría que sí. Lo correcto sería decirle que antes de las 6, pero está bien.
¿De acuerdo? Ah, ok, bueno. Antes de las 6. Entonces, Nada más para completar mi resumen de mi película. bien, entonces les doy hasta las 8. Pasadas las 8 ya no recibo. ¿Les parece bien? Está viendo el Ah, tema. ok. Sí. Y ahora sí la ven completa. Yo sé que el sueño los puede ganar, pero tómense un café bueno, no un café, es molesto. Cómanse No, un ya no postre. me faltaba muy poco. No, mejor cómense un postre, tómense un refresco, algo dulce. Sé que los engorda, pero los mantiene despiertos, créanme. Entonces, en fin, se los digo yo, la cuarentena me ha hecho subir de peso. Pero en fin, ¿qué pensó sobre el aprendizaje Aristóteles? Solía afirmar que la educación nunca termina, pues es un proceso de perfeccionamiento y por lo tanto, dicho proceso dura toda la vida de la persona. Muchos son los productos de su pensamiento que abarcó estudios de la naturaleza, física, metafísica, ética, política, lógica, matemáticas, biología, retórica, poética, entre otras cuestiones que resultaron fundamentales en la evolución del pensamiento humano posterior. O sea, era un señor sin nada que hacer y mucho que aportar. Entonces eso era una de las cuestiones importantes, esta educación, que es un proceso que nunca termina. ¿Qué quiere decir ello? Que el aprendizaje es algo que debemos de perfeccionar. O sea, siempre estamos aprendiendo y siempre debemos de perfeccionar y mejorar ese aprendizaje. Siempre tenemos que ir avanzando en el proceso de el aprender o adquirir conocimientos. Bien, sin más, yo creo que lo dejamos por hoy hasta aquí. Les digo, al rato yo les subo también son dos diapositivas, las voy a subir en forma de video para que ustedes las vean y ya una vez que estén en la plataforma les mando el enlace ahí en School Cloud. En School Cloud ya están los enlaces de la clase pasada. Lo dejé abierto una semana. Entonces, probablemente también, no, con esto también lo voy a dejar abierto una semana para que ustedes lo vean. Y ya ahorita ya tengo el capítulo, se lo voy a mandar por WhatsApp y también se lo voy a mandar por la aplicación. Ya lo tengo, les digo, no tenía porque pues, no tenía el ordenador a mi mano, pero ahorita ya lo tengo, entonces ya sin ningún problema lo estoy subiendo. Lento, pero ahí va, pero ya se subió gran parte, por lo menos más del 50% ya lo subí digo, no solamente ustedes, sino las otras clases, porque serán bastantes. Ya se subió a la plataforma, no te voy a subir otro. Termino de editar el suyo y lo subo. Bien, entonces Sí, cuídense. Sí, Las dejo. gracias. Nos vemos el Sí, miércoles. Cuídense. miércoles. Sí, gracias. Ujú.